Sin autoestudio no hay formación. Los grupos no son solo teoricistas y academicistas, sino tienen que tener la dimensión teórica y la práctica. Y la otra es metodología, caminos. El primer elemento es priorizar, porque la definición nuestra de política es el arte de la priorización y el arte de la política, digamos, como inventar o construir mundos posibles. Entonces yo diría que si a mí me preguntaran cómo debemos hacer los grupos de estudio, yo lo primero que les diría es, hay un orden, y el orden ya la realidad nos lo está mostrando. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Una lectura individual y colectiva rigurosa de los acuerdos, pero tomando notas, consultando diccionarios, viendo el índice. Quiere decir que nos toca desaprender como leíamos y volver a aprender de otra manera el acto de la lectura. Y eso pues lo plantean todas las pedagogías contemporáneas, es decir, ustedes tienen que leer siempre con un diccionario de la RAE, de Corominas, leer con un diccionario de ciencia política, leer con un diccionario de filosofía. Es decir, esto no lo va a hacer ni el régimen, ni la burguesía, ni el gobierno. Lo tenemos que hacer nosotros mismos. Si leemos con nuevos hábitos y empezamos a iniciar nuestra preparación para la lectura, ¿cuál es el primer tema obligatorio? Pues leer los acuerdos. ¿Cuál es el segundo tema obligatorio? ¿Qué es pedagogía de paz? Teórica y prácticamente. Entonces, ¿a quién hay que leer? Pues hay que leer la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido, la educación como una práctica de la libertad. Es decir, si nosotros no hemos sido formados en la pedagogía, ¿será que no podemos hacer pedagogía? Sí podemos, porque ustedes tienen la riqueza experiencial, vital, mundana y territorial que nadie tiene. El problema es que toca leer pedagogía. ¿Pero a quién? Pues a nuestra tradición. Pedagogías críticas, educación popular. Bueno, y sobre ello le puedo hacer una bibliografía mínima si quieren. Sí, la voy a pasar porque ya me tiene un poco preocupado. Quiere decir que si ya nos hemos apropiado con metodología, con lectura rumiante, yo le decía en una sesión anterior que una dificultad de los acuerdos es que no tienen su índice. Entonces, si usted no tiene el índice al lado, no entiende la estructura formal del texto. Entonces, lo primero que uno hace es copiar el índice, tenerlo en la mano izquierda, y cuando van leyendo, van viendo la estructura formal de cada uno de los acuerdos. Y uno podría decir que, no me voy a detener en ello, que así volvemos a aprender a leer. Tercer tema, obligatorio. Digo que si uno tiene apropiados los acuerdos y ya empezó a nutrirse o a alfabetizarse en pedagogía y pedagogía de paz, aparece el otro tema clave, y es ¿qué es eso de paz desde los territorios? Desde los territorios. El gobierno viene hablando y su comisionado desde el inicio de la negociación de paz territorial. Pues yo voy a hacer un libro sobre eso porque no veo otro camino para hacer una lectura crítica radical a la concepción dominante de paz territorial y a otras concepciones. ¿Por qué? Porque tenemos que volver eso, teoría y praxis. Paz desde los territorios. ¿Y qué otro tema es clave? Nunca la lectura es el código de lo que uno está leyendo, sino toda lectura es selectiva, estratégica, política. ¿Cuál sería la cuarta pregunta que uno le hace siempre a todo lo que está estudiando? ¿Cómo le sirve al pueblo? ¿Cómo le sirve al género? ¿Cómo le sirve al campo popular la paz territorial
la paz desde los territorios, perdón, la pedagogía de paz y el contenido de todos los acuerdos. Si uno tuviera esos 4 puntos claros, puede ser un formador de formadores. Si no tiene esos 4 puntos claros, ¿a quién puede formar? A nadie. Es decir, la tarea es inmensa.